En una oscura esquina de la calle Main se alzaba una casa antigua, su fachada desgastada por el paso del tiempo y el abandono. Las ventanas estaban opacas, cubiertas de una capa de polvo tan espesa que parecía haber sido sellada en algún tiempo remoto. Sin embargo, a pesar de su apariencia desmoronada, la casa parecía observar, como si fuera un ser vivo con secretos propios. Era una construcción alta y estrecha, demasiado sombría incluso para el barrio en el que se encontraba. La madera chirriante y astillada parecía emitir un sonido bajo, como un susurro continuo que se perdía en el aire. Aunque durante años había estado deshabitada, nunca faltaban quienes contaban historias sobre extraños sucesos que sucedían al caer la noche. Algunos decían que se veían luces parpadeando desde las ventanas superiores. Otros aseguraban haber oído ruidos, como pasos lentos y pesados, moviéndose por el piso de madera. Esa inquietante presencia se extendía incluso a la calle. Los vecinos evitaban pasar frente a la casa después del anochecer, y los más viejos en el barrio decían que la oscuridad de sus paredes parecía consumir a quienes se acercaban demasiado. Pero aquello no era todo. La casa tenía una leyenda que la hacía aún más temida. Dicen que años atrás, una familia había habitado ese lugar, una familia de la que se sabía poco, pero cuya historia dejó una marca indeleble en la memoria del vecindario. Eran 3 personas, un hombre, su esposa y su hija pequeña. La familia había llegado al vecindario sin previo aviso y se habían mudado con rapidez y discreción. Los vecinos no tardaron en notar que algo extraño ocurría en la casa. En más de una ocasión, veían sombras en las ventanas, figuras de apariencia vaga que se deslizaban por las habitaciones sin dejar rastro. La familia rara vez era vista fuera de la casa, y las pocas veces que alguien lograba cruzarse con ellos, sus rostros mostraban un inexplicable rastro de agotamiento y desasosiego. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió poco después de que la familia se estableciera. Una noche, un vecino escuchó un sonido que provenía de la casa. Era un susurro agudo y persistente que se deslizaba por el aire hasta llegar a sus oídos, como si alguien intentara enviar un mensaje desde el otro lado de las paredes. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se hacía cada vez más claro. Parecía un sollozo, una voz lastimera y débil que clamaba por ayuda. Las semanas pasaron y los sonidos se volvieron cada vez más comunes, al punto que algunos vecinos comenzaron a evitarlos. Era como si la casa misma estuviera viva, como si respirara y se quejara en la oscuridad de la noche. Finalmente, una madrugada, se escucharon gritos provenientes de la casa, gritos que helaron la sangre de quienes lograron escucharlos. Poco después, los gritos se desvanecieron y la casa cayó en un silencio profundo y ominoso. Los rumores empezaron a correr. Decían que la familia había sido marcada por una oscura maldición, que algo extraño habitaba dentro de esa casa y que no los dejaba escapar. Los vecinos intentaban evitar hablar del tema, pero el miedo era palpable. Algunos incluso aseguraban haber visto figuras en las ventanas, rostros de expresión angustiada que parecían observarlos desde el interior, inmóviles y silenciosos. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la calle, un transeúnte pasó frente a la casa y notó que todas las ventanas estaban abiertas de par en par. Sin embargo, el interior estaba oscuro y ninguna luz del exterior parecía penetrar en el interior. Fue entonces cuando los vecinos notaron que la familia había desaparecido sin dejar rastro. La casa quedó vacía, deshabitada, y el silencio se apoderó de sus muros. Durante años, nadie se atrevió a ocupar la casa.
Aquellos que intentaron entrar afirmaron haber sentido una presión en el aire, un peso invisible que parecía aplastarlos a medida que avanzaban. Otros aseguraban haber oído susurros, murmullos distantes que venían desde el piso superior. Algunos hablaban de un extraño frío, una presencia que se sentía en la piel, como si alguien o algo los observara. Con el tiempo, la casa se ganó la reputación de estar embrujada. Los pocos que habían osado quedarse durante la noche en su interior hablaban de pesadillas indescriptibles, de sombras que parecían moverse por los rincones, de pasos que resonaban en la oscuridad. Cada detalle, cada rincón de la casa parecía estar impregnado de un misterio oscuro que no permitía ser descubierto. Al caer la noche, algunos vecinos afirmaban que veían luces en el interior, luces pálidas que brillaban débilmente en las ventanas superiores, aunque nadie habitaba allí. Aquella casa se convirtió en un lugar prohibido, un lugar que incluso los más escépticos evitaban mirar. Era como si el lugar estuviera aguardando, como si esperara el momento preciso para revelar su secreto, un secreto que quizá era demasiado oscuro para ser comprendido. Así, la casa en la calle Main quedó en el olvido, pero nunca en el silencio. Sus muros susurraban en las noches frías, y cada sombra que cruzaba por allí parecía cargar un eco de aquel oscuro pasado. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido con la familia, pero todos sentían que algo o alguien seguía allí, atrapado entre las paredes. Y así, el misterio continuaba, como una presencia que no permitía olvidar la inquietante historia de la Casa de los Espíritus en la calle Main. Años después de que la familia desapareciera, la casa en la calle Main quedó olvidada, un espectro inmóvil en el vecindario, acechante y frío. Sin embargo, una noche de invierno, alguien nuevo llegó al barrio. Era un joven reportero, intrigado por las historias que rodeaban el lugar. Había oído los rumores en la ciudad, sombras en las ventanas, gritos apagados y figuras misteriosas que parecían deslizarse en la penumbra. Para él, todo era una exageración, hasta que se paró frente a la puerta de la casa. Esa noche, la niebla se aferraba a los árboles desnudos y el viento soplaba con un gemido helado. El reportero empujó la puerta, que se abrió sorprendentemente fácil, como si algo lo estuviera esperando dentro. Al entrar, el aire era pesado, cargado de un olor a polvo y humedad que parecía sellar cada rincón del lugar. Mientras sus pasos resonaban en el silencio, sintió una opresión en el pecho, una sensación que no pudo ignorar. La casa estaba oscura, pero sus ojos se acostumbraron rápidamente y poco a poco fue viendo el interior con mayor claridad. La sala de estar parecía intacta, con muebles viejos cubiertos de una fina capa de polvo. Era como si el tiempo se hubiera detenido desde la noche en que la familia desapareció. Al caminar, algo capturó su atención, una fotografía en el suelo, ajada y cubierta de tierra. Era una imagen de la familia que había habitado allí. Sus rostros estaban desdibujados, pero en los ojos del padre, el reportero creyó ver un destello de angustia. Algo en la mirada de la foto lo hizo estremecerse, como si el rostro le gritara en silencio desde el otro lado de una barrera. Subió las escaleras lentamente. A medida que avanzaba, los escalones crujían bajo su peso y el eco se mezclaba con un susurro bajo, apenas perceptible. Al llegar al pasillo del segundo piso, el frío era palpable, más intenso que en el resto de la casa. Frente a él había varias puertas cerradas y una sensación inexplicable de temor lo invadió. Sabía que algo extraño aguardaba detrás de aquellas puertas, pero el impulso de descubrir la verdad fue más fuerte que su miedo.
Abrió la primera puerta a su derecha y encontró el cuarto de la niña, un lugar pequeño con una cama y una muñeca en el suelo. La muñeca parecía haber sido abandonada en una posición extraña, como si alguien la hubiera dejado caer con prisa. Los ojos de la muñeca, de un vidrio opaco, reflejaban un vacío inquietante. De pronto, el reportero sintió una corriente de aire helado rozarle la piel y juró haber oído un susurro, apenas un murmullo. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Estaba solo, o al menos eso creía. Continuó por el pasillo y abrió la siguiente puerta, que daba al dormitorio principal. Este cuarto era más grande, pero estaba envuelto en una penumbra profunda que parecía absorber la luz de su linterna. Los muebles estaban cubiertos con sábanas que, bajo el polvo, se asemejaban a figuras espectrales. Al adentrarse, algo llamó su atención en el espejo sobre la cómoda. Al principio, vio su propio reflejo, pero después, por un segundo fugaz, creyó ver a alguien más, una figura borrosa de un rostro que no era el suyo, observándolo desde el otro lado. Retrocedió, pero el suelo bajo sus pies crujió, y entonces un sonido rompió el silencio, un débil sollozo que parecía venir de algún lugar profundo en la casa. Era el mismo lamento que los vecinos aseguraban haber escuchado años atrás, ese lamento desgarrador y débil que nadie se atrevía a seguir. Con cada segundo que pasaba, el sonido se hacía más claro, hasta que pudo distinguir palabras entrecortadas, una voz lastimera que parecía suplicar en un susurro. Sin quererlo, el reportero se encontró caminando hacia el origen del sonido, como si estuviera atraído por una fuerza invisible. Lo llevó hasta la última puerta al final del pasillo, una puerta vieja y desgastada. Con cada paso, el lamento se volvía más intenso, resonando en su mente y en sus huesos. Al abrir la puerta, encontró un pequeño cuarto, sin muebles ni decoraciones, pero en las paredes estaban grabadas marcas extrañas, como arañazos y símbolos que no podía entender. Era como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente, dejando señales de su tormento en las paredes. En el centro del cuarto, un frío insoportable lo envolvió y sintió una presencia detrás de él. Sabía que debía salir, que algo le estaba susurrando en lo más profundo de su ser que abandonara ese lugar. Pero cuando intentó moverse, fue como si sus pies estuvieran clavados al suelo. La atmósfera era tan pesada que apenas podía respirar. En ese instante, el susurro se transformó en un grito sordo y todo su cuerpo se tensó. La puerta detrás de él se cerró de golpe y las luces de su linterna parpadearon hasta apagarse, dejándolo en la oscuridad absoluta. Sintió una mano fría en su hombro, una presión que le heló la sangre y lo dejó paralizado. No había nadie en la habitación, y sin embargo algo lo sostenía. El sollozo se convirtió en un lamento ensordecedor, y en el eco de la voz alcanzó a distinguir una sola palabra, un grito ahogado que repetía: «ayuda». Reuniendo la poca fuerza que le quedaba, giró hacia la puerta y logró abrirla de un tirón. Corrió por el pasillo sin mirar atrás, los ecos del lamento resonando en sus oídos, persiguiéndolo hasta que salió de la casa. Al llegar a la calle, el aire fresco llenó sus pulmones, pero el silencio a su alrededor era aterrador. Miró hacia la casa y en la ventana del segundo piso una sombra lo observaba desde la oscuridad. Desde esa noche, el reportero nunca volvió a la calle Main. Sin embargo, la imagen de la sombra en la ventana quedó grabada en su memoria, un recordatorio de que algunos misterios están destinados a permanecer sin respuesta, atrapados en las sombras de aquella casa. Si te gustó esta historia escalofriante y quieres más relatos oscuros y misteriosos, no olvides suscribirte,
y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Recuerda que estrenamos episodio los martes, jueves y domingo. Déjame en los comentarios qué historia te gustaría escuchar la próxima vez. Nos vemos en el próximo relato.